para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y fíjese el versículo 19, porque hay como una pregunta, como diciendo, ¿por qué Dios obra de esa manera? Porque dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? O sea, lo que está diciendo, ¿cómo Dios está culpando a Faraón si Faraón está haciendo lo que Dios le dice que tenga que hacer? Porque era Dios el que le endurecía el corazón a Faraón. Entonces la gente puede preguntar, ¿y por qué Dios le echa la culpa? ¿Y por qué Dios le reprocha a Faraón? Si al final él está haciendo lo que Dios planeó y lo que Dios se propuso. Entonces dice al 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Entonces ahora la respuesta, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Hermano, ¿sabe que a veces uno lee esta palabra y uno dice, y es por eso que yo no quiero saber nada con Dios? Porque Dios me está endureciendo el corazón. Hermano, lo que hizo con Faraón fue algo exclusivo. Fue algo exclusivo. Él fue preparado para que Dios mostrara su ira y para que Dios mostrara su poder. Pero para con nosotros, hermano, Dios quiere mostrar su misericordia. Dios quiere hacer de nuestra vida. Él planeó para hacer de cada uno de nosotros un vaso de honra. Entonces, hermano, si hay alguien que dice, ¿no ves que por eso yo no me puedo acercar a Dios? Porque Dios conmigo no quiere saber nada. No, Dios con vos quiere hacer mucho. Dios quiere mostrar su gloria. Pero resulta que ahora pasa al revés. Dios le endurecía el corazón a Faraón. Y lo que hace el hombre es que el hombre endurece su corazón. Entonces, hermano, es cosa de loco. Porque Dios quiere mostrar su gloria, su favor, su misericordia, su salvación. La quiere mostrar con el hombre y es el hombre el que está endureciendo su corazón. Entonces, hermano, la salvación depende de Dios. Y mire, hermano, yo pensaba, a Faraón nunca se le habló de salvación. A Faraón lo único que Dios le decía, que deje salir a su pueblo. Una y otra vez, el único mensaje que escuchaba Faraón era ese: deja salir a mis hijos, deja salir a Israel para que me sirva. Pero a nosotros, al hombre, las veces que Dios les está hablando de salvación, las veces que Dios le está hablando de su misericordia, las veces que Dios te está llamando, hermano, entonces para nosotros no es esto. Dios nos preparó a nosotros como vaso de honra. Entonces, hermano, nosotros no podemos desperdiciar y no podemos rechazar esta salvación
tan grande. Entonces, hermano, dejemos de endurecernos, dejemos de resistir a lo que Dios quiere hacer con nosotros y a que Él cumpla su propósito en nuestra vida. Entonces, hermano, con este Zaqueo, todo lo que él logró, lo hizo con su capacidad. Pero la salvación que Dios tenía preparada para él dependía de Dios. Entonces, hermano, si usted vuelve ahí a Lucas 19, en el versículo 5, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo. Hermano, en primer lugar, el Señor no es que lo miró y no sabía quién era. Cuando Él lo miró, Jesús no necesitó que nadie le dijera cómo Él se llamaba, porque el Señor conocía su nombre, y si conocía su nombre, conocía perfectamente su vida. Entonces, el Señor lo llamó por su nombre y le dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Lo primero que el Señor le dijo, es que Él se tiene que dar prisa. Hermano, yo no sé si a la gente las cosas le salen bien o le salen mal. A algunos las cosas le están funcionando. A Zaqueo las cosas le estaban funcionando, porque él no tenía problemas de trabajo, él no tenía problema económico, a él las cosas le iban bien. Pero aunque a la gente le vaya bien, si está fuera del diseño de Dios, hermano, hay algo que se está perdiendo. Entonces, hermano, yo sé que hay mucha gente que dice, yo voy a Dios porque me va mal acá, me va mal allá, tengo problemas en esto, tengo problemas en tal cosa. Entonces, de alguna manera, quieren buscar la ayuda. Pero, hermano, te vaya bien o te vaya mal, si vos no estás dentro del diseño de la salvación, te estás perdiendo lo mejor de Dios para tu vida. Entonces, hermanos, si el Señor le dice, date prisa, le está diciendo, no hagas que se demore todo el bien y todo lo bueno que Dios quiere depositar en tu vida. Cuanto más retrasamos, nos estamos perdiendo de todo el favor de Dios que Él tiene para nosotros. Entonces, Él le estaba diciendo, es como decir, el Señor diciéndole a Zaqueo, Zaqueo, vos no sabés las ganas que tengo de bendecirte. Zaqueo, vos no sabés las ganas que yo tengo de que mi propósito se cumpla en tu vida. Entonces, date prisa, apúrate, no estés retrasando lo que yo quiero hacer con tu vida. Entonces, conoce a Zaqueo, pero también nos conoce a cada uno de nosotros. Y los que están aquí saben, ellos saben, pero bien, seguro, si se tiene que dar prisa. Porque el Señor cuando dice algo es porque está conociendo las cosas. Date prisa, no demores más el asunto. Lo otro, que cuando Zaqueo dice ahí en el versículo 6, dice, entonces dice que él descendió a prisa, o sea, hizo como el Señor le dijo, rápido, a prisa, y dice que le recibió gozoso. Hermano, lo mejor que le puede pasar al hombre, que cuando reciba al Señor y lo que Dios tiene preparado para tu vida, es que lo reciba con gozo. Hermano, eso es fundamental. O sea, yo creo que también de eso depende. Lo que Dios quiere para tu vida, hermano, vamos a recibirlo con gozo. No lo vamos a recibir de mala gana. A veces recibimos una palabra y la recibimos pésimamente. Vamos a cambiar esa actitud, la vamos a recibir con gozo. Entonces, si tenemos que cambiar de actitud,
vamos a cambiar. Entonces, basta eso, hermano, de que uno viene para ver qué pasa. Vengo para ver si hay algo diferente, si pasa algo nuevo. No, hay algo especial para tu vida. Entonces, yo lo tengo que recibir con expectativa y lo tengo que recibir con gozo, así como lo recibió Zaqueo. Entonces, hermano, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que regocijarnos en el Señor de vez en cuando las cosas nos van bien, cuando tengo lo que yo quiero, me voy a alegrar, me voy a gozar. No dice, tenemos que regocijarnos en el Señor siempre. Lo otro, hermano, le dijo, date prisa, pero también le dice, desciende porque hoy, ¿dice así su Biblia? ¿Dice ahí? ¿Dice hoy? Bueno, dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hermano, si le dijo hoy, es porque Dios nos está dando una nueva oportunidad. Y esa oportunidad, ¿cuándo es? Hoy. Entonces es una oportunidad para un nuevo comienzo. Hermano, ¿sabe que en el hotel donde estábamos ahí alojados, en cada una de las habitaciones había un escrito en la pared? Y yo cada uno de esos escritos, la verdad que tenía un contenido pero importante. Cuando usted lo leía, no eran frases comunes. Y resulta que encontré una frase y como no tenía para anotar, le saqué una foto. Pero usted no va a ver la foto. Yo le voy a leer lo que dice ese cuadro, esa frase que estaba ahí. ¿Qué le dijo el Señor a Zaqueo? Que cuando él tenía que recibirlo, ¿cuándo era? Hoy. No sé si los hermanos que estaban conmigo vieron escrito en la pared, pero a mí me impactó y yo le saqué una foto. ¿Cuándo le dijo el Señor a Zaqueo? Hoy. Escuche esto. Solo existen 2 días en el año en que no se puede hacer nada. ¿Me escuchó? Solo existen 2 días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. En esos días no se puede hacer nada, ni ayer ni tampoco mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, para crecer, para hacer y principalmente para vivir. ¿Vio que la gente para las cosas del Señor dice mañana? No, mañana no. No, es hoy. Es hoy. Esa es la oportunidad. Es hoy. Dios, el Señor le dice a Zaqueo, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, hermano, ¿sabe por qué el Señor también le dijo a Zaqueo que se dé prisa? Porque Él sabe que para las cosas de Dios nosotros lenteamos un montón. Para las cosas de Dios somos vuelteros. Entonces el Señor le dijo a Zaqueo, date prisa, date prisa. Mire, hermano,
¿Cómo era que dijo este apóstol? Ya me acordé. Cuando se convoca a un ayuno, se convoca a un ayuno, ¿a qué hora hacemos los ayunos? 7:30. 7:30. De paso le digo que el próximo domingo vamos a tener ayuno a las 7:30. Y usted el sábado a lo mejor se va a acostar tarde. El domingo, cuando son, usted a lo mejor se despertó, se quedó medio remolón ahí y resulta que se le pasó la hora. Y el apóstol les enseñó algo que dijo: cuidado que no te agarre Sabaná. ¿Lo conoce a Sabaná? Hay muchos que no vienen al ayuno porque lo atrapó Sabaná. Entonces, cuidado con eso. Ahora, fíjese que nosotros para esas cosas damos muchas vueltas. Pero supóngase que usted, en lugar de venir al ayuno, era día lunes. Era día lunes. Y usted tenía que entrar a su trabajo, tenía que entrar a las 8 de la mañana. Y usted se despertó, porque a lo mejor estaba ahí en Sabaná, se despertó a las 7:30. Yo ya lo veo. No puede ser. Las 7:30. Y así se destapa de Sabaná. ¿Y dónde están los zapatos? ¿Y dónde está el bolso? Y usted se lleva todo por delante. Y sale, se va por la calle, se va corriendo. Y si tiene que agarrar una bicicleta, va con la bicicleta. Porque a mí me pasó. Y cuando llegaba al trabajo, llegaba con la lengua así afuera. Pero cuando es para el Señor, y bueno, me agarró Sabaná. No hacemos así y nos apuramos. Uy, llego tarde al ayuno y empezamos a correr y nos apuramos. No, porque nosotros somos muy vuelteros para las cosas de Dios. Y como el Señor sabe que somos vuelteros, el Señor le dijo a Zaqueo: date prisa, date prisa. Entonces, hermano, para las cosas de Dios, nosotros tenemos que darnos prisa. Y el asunto es, ¿cuándo es? Ayer no, mañana tampoco, es hoy. Es la oportunidad que Dios tiene para posar en nuestra vida. Lo otro, hermano, ¿sabe que la palabra de Dios ahí en Lucas 19 dice que el versículo 7 dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Hermano, yo quiero hacer una diferencia. El hombre pecador, así como lo veían la gente, entró a comer en la casa de un hombre pecador. Hermano, la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, ser un hombre pecador, lo dice la palabra de Dios. Nadie se puede escapar de ahí. Eso, hermano, que dijeron, ha entrado a comer a la casa de un hombre pecador. Hermano, esa era la altura que tenía Zaqueo. Todos, la Biblia dice, todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, además de eso, usted sabe lo que pasó con Zaqueo, porque dijeron, entró a la casa de este hombre y este hombre es pecador. Pero en el versículo 8, ¿lo tiene? Dice, entonces Zaqueo, ¿y qué dice después de Zaqueo? Puesto en pie. Puesto en pie. Hermano, ahora el asunto cambia. Él tenía la altura, no me estoy refiriendo a la altura física que tenía él. Él tenía la altura de un hombre pecador, como todo. Pero ahora dice que Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor,
he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hermano, cambió. Él tenía la altura de un hombre pecador, pero ahora cuando él se pone de pie, ahora tiene una nueva estatura. Y esa estatura que él tiene es una estatura en Cristo. Se puso en pie. Ahora él tiene esa estatura, tiene ese crecimiento espiritual. Se puso en pie. Y todo lo que él estaba manifestando, de devolver cuadruplicado al que ofendió, al que estafó, al que robó, todo eso es causa de tener una estatura en Cristo. Entonces, hermano, todos tenemos la altura de hombres pecadores, pero cuando nosotros recibimos la salvación de Cristo, cuando Cristo vino a nuestra casa, ahora nuestra vida comienza a tener una estatura, y esa estatura está en Cristo. Puesto en pie. Pregunto, ¿muchos se han puesto en pie? ¿O todavía andan así? Ese me debe. Usted no sabe lo que es aquel que anda así. Que no lo vean, que no lo descubran. Entonces, ¿cómo usted piensa que Zaqueo se estaba escondiendo? Cuando decían, ese me estafó, ese Zaqueo me engañó. Pero ahora, cuando Cristo había entrado a su casa, a su vida, ahora él estaba puesto en pie, se puso en pie. Ahora tiene la estatura en Cristo. Entonces, hermano, quiero hacer una diferencia. Vamos a leer en Primera de Timoteo. Busque Primera de Timoteo. En el capítulo 4. Capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 6. Dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y note esta palabra, hermano, porque para mí esta palabra es esencial. Serás buen ministro de Jesucristo. Y dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hermano, así como uno hace una diferencia, lo que es altura y lo que es una estatura. Porque la estatura es como que es la medida del varón perfecto, la medida de Cristo. Entonces, la altura es la del hombre pecador, pero la estatura es la medida de Cristo. Y acá está diciendo que si recibimos esa palabra sana, esa fe sana, dice que estamos nutridos. Entonces, hermano, hay gente que a lo mejor está obesa. Y usted dice, usted si ve a esa persona que la ve obesa, usted dice, qué persona fornida. Debe estar bien en su cuerpo, debe estar vigoroso. Resulta que una persona obesa puede estar desnutrida. Porque todo tiene que ver, la nutrición, todo tiene que ver con lo que yo me estoy alimentando, de lo que yo como. A veces uno dice, pero mirá qué delgadito, raquítico, así, mirá. Y resulta que ese que a lo mejor uno dice, raquítico, se saca los análisis y está de 10. Está de 10. Entonces, no tiene colesterol, no tiene grasa, porque tiene que ver con la alimentación. Entonces, hermano,
también pasa en lo espiritual. Nosotros tenemos que estar no obeso, de recibir y nada más. Nosotros tenemos que estar nutrido con la palabra, con la fe. Nosotros tenemos que estar bien, tenemos que estar sano. Entonces quería hacer esa diferencia. Lo otro, hermano, mire en Efesios, vamos a ir al capítulo 4, Efesios, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos da a nosotros la estatura? Es el varón perfecto. Cristo a nosotros, a la iglesia, le da la estatura. Y mire lo que dice Juan. Vaya ahora al Evangelio de Juan. En el capítulo 12. Juan capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 47. Juan 12 y el versículo 47. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, hermano, ¿qué es lo que a nosotros nos da la estatura? A nosotros nos da la estatura Cristo y también su palabra. Eso es lo que marca nuestra estatura. ¿Me entiende? Entonces, quiero hacer esa diferencia. Lo otro, mire lo que dice en el libro de Juan. Juan, en el capítulo 3. Capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 30. Mire lo que dice Juan el Bautista, capítulo 30. Dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Hermanos, si nosotros no lo vemos con los ojos espirituales, pareciera que es esa palabra que Juan estaba diciendo, bueno, ahora está el Señor, yo tengo que desaparecer. Ahora el protagonismo lo tiene Él y yo tengo que estar en el anonimato. Y nada que ver, porque lo que pasa con Juan también tiene que pasar con nosotros. Nosotros también tenemos que menguar y Él tiene que crecer. Pero ¿sabe lo que entendí, hermano, por esa palabra? Que cuando uno mengua, no es que ahora nosotros ya tenemos que pasar al anonimato y tenemos que pasar como diciendo, bueno, Juan, vos fuiste útil en un tiempo, ahora ya pasaste de moda, ahora está Él, es Él el que tiene que crecer y vos a un costado. ¿Usted piensa que Dios tenía ese plan con Juan y decirle, bueno, ahora Él está ahí, el Señor está ahí y Juan ya tiene que desaparecer? No, Él no podía pasar de moda y nosotros tampoco podemos entrar en el anonimato y tampoco nosotros vamos a pasar de moda. ¿Sabe lo que significa, hermano? Significa
que él, que Juan tenía que crecer en Cristo. ¿Y sabe qué significa crecer en Cristo? Que él crezca, que él tenía que aprender del Señor. Entonces, hermano, ¿cómo hacemos para que Cristo crezca en nosotros? Que nosotros aprendamos de Él. Y a medida que nosotros aprendemos del Señor, Cristo está creciendo en nuestra vida. No estamos ahí. No, hay una estatura. Entonces, hermano, que nosotros menguemos y que Él crezca, significa que nosotros tenemos que aprender de Cristo. Aprender y seguir aprendiendo de Él. Entonces, Cristo está creciendo en nuestra vida. Lo otro, hermano, ¿sabe lo que nosotros necesitamos en lo que tiene que ver en el crecimiento, lo que tiene que ver con la estatura? Nosotros lo que necesitamos es sabiduría. Porque para crecer se necesita sabiduría. Y sabe, hermano, ¿en qué contexto nos ayuda la sabiduría? Con lo que el Señor le dijo cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén. Y que le dijo que lo puso para labrar la tierra, lo puso para que guardara el huerto. Y le dijo, podés comer de todos los árboles que están aquí. Pero de ese árbol, de la ciencia, del bien y del mal, no podés comer. Entonces, hermano, ¿sabe cuál es la sabiduría correcta? Es la sabiduría que uno sabe respetar los límites. Esa es la sabiduría sana y esa es la sabiduría que te hace crecer. Pero hay gente, hermano, que tiene sabiduría o no sé decir conocimiento, pero traspasa los límites. Y cuando uno traspasa los límites, hermano, esa persona no puede permanecer. Mire la vida de Salomón. Un hombre que lo único que le pidió a Dios fue sabiduría. Y Dios le dio sabiduría y encima le dio un montón de cosas que él no había pedido. Pero él no supo respetar los límites. No supo respetar los límites. Lo mismo, hermano, con Saúl. Tantos privilegios que tenía este hombre. Y encima la Biblia habla de él que era un hombre que tenía una altura considerable con respecto a los demás guerreros. Sin embargo, él no tuvo en cuenta la palabra de Dios. Y no tener en cuenta la palabra de Dios es traspasar los límites. Entonces no podés tener una estatura en Cristo. Entonces no podés crecer correctamente. Entonces nosotros necesitamos, para crecer y para tener esa estatura, necesitamos sabiduría, pero también esa sabiduría tiene que saber respetar los límites. Hermano, la sabiduría de Dios no es una sabiduría superficial. No es una sabiduría barata, porque la sabiduría tiene que ver con Cristo mismo. Y si usted va al libro de Efesios, usted se va a dar cuenta. Efesios, vaya por favor al capítulo 3 de Efesios. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Y el versículo 18. ¿Lo tiene? Dice, leemos el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todo lo santo cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, hermano, la sabiduría de Cristo no es superficial,
Porque si fuera superficial, está ahí nomás. Pero acá está hablando de que tiene anchura, de que tiene longitud, de que tiene profundidad y de que tiene altura. Entonces, esta sabiduría es lo que nos va a ayudar a crecer y a tener estatura. Lo otro, hermano, la estatura y el crecimiento, hermano, se ve en el tiempo. ¿Usted qué dice? Usted planta algo y al otro día la planta la tiene acá. ¡Wow! Ayer puse la semilla y el otro día acá está la planta. No. Lo mismo sucede con nosotros. La estatura y el crecimiento se ve en el tiempo y es progresivo. El crecimiento es progresivo. O sea, ¿sabe cuáles son las, no sé si decir, las amenazas de este crecimiento? Cuando se detiene. O sea, porque lo normal y lo natural en todos los órdenes de la vida es que lo que usted sembró crezca. Y usted cada día, usted se va a dar cuenta que lo que usted sembró no está igual que ayer. Usted lo ve diferente. Usted ve que tiene un crecimiento. Lo mismo pasa con los bebés. A lo mejor yo me voy una semana y no veo a mis nietos. Pero resulta que a lo mejor a los más grandes, mucho a lo mejor no me doy cuenta. Pero a los que son los más pequeños, yo me doy cuenta. Y cuando pasó una semana y yo veo a la hija de Santiago, y yo digo, ¿cómo creció? Y cuando voy a Paysandú la veo a Daza, digo, ¿cómo creció? Porque, hermano, lo normal es que no se puede detener, tiene que crecer. Porque lo que deja de crecer va a quedar estancado, o lo que tiene a veces esa clase que tiene que ver con la estatura de una persona. Cuando deja de crecer, hay gente que tiene problemas de enanismo, dejó de crecer. Pero también está el otro problema, hermano, el que crece y no tiene límite. Así que está el enanismo, pero está la otra palabra, que es gigantismo. Así que usted ve a una persona de 2 metros, de 3 metros y dice, wow, qué bueno, cómo me gustaría ser como vos. Los más chiquitos quieren ser como él. Pero resulta que él también tiene problemas. Tiene problemas en sus huesos, tiene problemas en su columna. Entonces no podemos detenernos, pero tampoco, hermano, hay gente que, no sé cómo aplicar esto, pero se lo voy a decir. Hay gente que aparece y de repente se piensa que creció y que ya está. Ya está, yo ya estoy preparado, estoy listo para trabajar, para servir. Crecí un montón. Pará, porque ese crecimiento así, wow, tan rápido, no puede ser. No puede ser, porque es algo progresivo y es algo en el tiempo. Entonces, hermano, tenía 2 ejemplos. En Mateo, en el capítulo 13, se lo voy a leer. Mateo, en el capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 31. Mateo 13 y el versículo 31. Mire lo que dice. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y mire cómo es el crecimiento, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas, la semilla. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera
que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Hermano, eso, ¿cómo le puedo decir? Ese tipo de crecimiento progresivo, que es continuo, después uno lo aprovecha. Pero lo llamativo es cuando uno dice, ya está, ya crecí, ya maduré. ¿Y cómo hiciste tan rápido? No sé, pero crecí una barbaridad. Supóngase, fueron al Congreso de Damas. Ya está, con el Congreso de Damas fue suficiente. Tengo un crecimiento, tengo una estatura, ya estoy listo. Hermano, hay una palabra que dice que parte de semilla, que es cuando salió el sembrador, dice que cayó en pedregales. Y dice que creció pronto. Pero después salió el sol. Y resulta que después se secó. ¿Y sabe por qué se secó? ¿Sabe por qué se secó? Creció pronto. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué pinta que tenés! ¿Cómo creciste? Y después al tiempo lo ve así, ese que decía, no sabés, me siento un gigante, vos no sabés cómo crecí. Y al tiempo lo ve así. ¿Qué te pasó? Y me pasó esto, me pasó lo otro. Pero ¿cómo? ¿No me dijiste que vos habías crecido? El problema es que no tenía raíz. Entonces no tiene raíz, crece pronto, recibe todo con alegría, recibe todo con gozo, pero cuando viene alguna prueba es como que parece que lo choca, lo confronta. Entonces, hermano, para crecer se ve en el tiempo, es progresivo. Tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús no nació de repente. Jesús también tuvo que crecer. Pero lo que tenía Jesús, porque nosotros para tener estatura necesitamos, por supuesto, necesitamos nacer. Y en este caso, para la vida cristiana, tenemos que nacer de nuevo. Porque si uno nació de nuevo, no se puede crecer. Entonces, Jesús no nació de repente. Pero lo otro que tenía, que él sabía para qué nació. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo y comenzamos a crecer continuamente, ese crecimiento va a seguir y va a continuar cuando usted sabe para qué nací. ¿Para qué nací? Entonces, cuando uno descubre cuál es el propósito, cuál es el motivo para que uno nació en el Señor, usted va a seguir creciendo. No importa si es lento, pero usted progresivamente va a seguir creciendo. Entonces, Jesús crecía, dice la palabra de Dios. Jesús crecía en gracia, en sabiduría, en estatura, para Dios y para con los hombres. ¿Sabe cuál es? O sea, lo que tendría que ser nuestra preocupación, que a veces nosotros, porque Jesús crecía en todo eso, crecía para con Dios y para con los hombres. A veces nosotros tenemos un crecimiento en Dios y no sabemos transmitirlo a los hombres. Porque Él crecía delante de Dios. Él tenía sabiduría, Él tenía entendimiento de las cosas de Dios, pero todo lo que Él tenía, Él lo sabía transmitir o lo sabía impartir también a los hombres. Él crecía en gracia, en sabiduría y en estatura también para con los hombres. Entonces, hermano, todo lo que Dios nos está dando y que nos ayuda a nuestro crecimiento, nos tiene que servir para impartírselo también a los hombres. Que los hombres digan, ¿cómo crece en estatura? ¿Cómo crece en gracia? Que los hombres digan, ¿cómo crece en sabiduría? Entonces, porque hemos sabido impartir lo de Dios también a los hombres. Y lo último, hermano, lo último. David también fue creciendo progresivamente en el tiempo, porque lo otro que nosotros necesitamos es tener preparación. O sea,
todo lo que estamos alcanzando también es a través de la preparación en la que Dios nos está metiendo. Porque David no fue directamente a luchar con Goliat. No fue a luchar directamente con ese gigante, sino que él se estuvo preparando con los osos y con los leones. Así que todas las cosas que te están pasando es una preparación de parte de Dios. Y toda esa preparación de parte de Dios te está haciendo crecer, porque te vas a enfrentar a cosas mayores y a esas cosas mayores también las vas a vencer. Y también vas a tener la victoria del Señor. Hermano, Zaqueo dice que se subió a un árbol sicómoro. Nosotros no tenemos que subirnos. Nosotros tenemos que estar en ese árbol. Nosotros tenemos que estar en Cristo. Tenemos que estar en el árbol de la vida. Y cierro con esto. La altura nos refleja y muestra a nosotros. Eso es lo que hace la altura. Pero la estatura muestra, sí o sí, lo muestra a Cristo. Lo muestra a Cristo. Entonces, hermano, tenemos que crecer en Él. Y le leo lo último, Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Y el versículo 2. Apocalipsis 22 y el versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hermano, si nosotros estamos en Cristo, hermano, todos los meses vamos a dar fruto. Vamos a dar fruto y no vamos a dejar de crecer y vamos a dar fruto y vamos a hacer de sanidad para las naciones. Así que póngase de pie y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor.